vuelta en Tu Mejor Momento y ahora pasamos a nuestra entrevista principal y nos acompaña el pastor Víctor Calderón. Es el pastor de la Iglesia de la Alabanza de Jaina y él nos va a hablar en el día de hoy acerca de los cristianos en los medios seculares o empresas donde propiamente no se conocen como cristianas. ¿Qué hace esa gente? ¿Qué puede hacer? ¿Tiene que salir? Entonces a veces no entendemos o la gente no entiende qué busca una persona creyente en una empresa tal vez de una bebida alcohólica. Pastor, bienvenido. Muchas gracias, Bian, y saludamos a todos los que van a observar esta bendición. Damos gracias por la invitación, ciertamente es un placer para nosotros. Y bueno, es bien interesante al respecto, porque la verdad es que debemos verlo en función de los propósitos de Dios. Para Dios poder llegar a los 5 continentes necesita personas en los 5 continentes. Y no hay dudas de que aún en empresas, por ejemplo, incluso de empresas de bebidas o empresas de cigarrillos, tal vez. Cigarrillos, incluso, ¿por qué no? Hasta producción de armas de fuego. Hay personas en esos lugares. También, incluso, producción de armas de fuego. Donde Dios, sin duda alguna, tendrá una persona que salvar. Ahora, ¿cómo llegarle a esa persona? Solo a través de la televisión, solo a través de una campaña que lo obliguen a ir, o Dios pondrá a una persona en ese lugar para que le hable a ese otro. O sea, sin duda alguna, y venía en el camino pensando en una persona que conozco, que ellos tienen un negocio muy extraño, ¿no? Que bien extraño, que habría que pensar muy bien, ok, yo tendría ese tipo de negocio, bueno, tal vez no, pero el empleado, que Dios le abre puerta para que ese inconverso sea de provisión para él, que Dios le abre puerta, pues sin duda alguna que esa persona podrá ser usado por Dios para llegar a aquellos que son llamados por Dios, o sea, que van a ser llamados por Dios de ese ambiente de pecado, incluso. Vamos a ir desglosando un poquito, porque a lo mejor alguien entienda, ok, pues yo no estoy trabajando, yo puedo ir a la licorera, a la tabacalera, a cualquiera de estas empresas, porque yo no importa, o sea, no importa que la gente me tilde de que yo no debo, porque es pecado, que estoy induciendo a otros tal vez, o que de mi trabajo esas personas se estén emborrachando. Entonces, ¿cómo puede pasar esto? Pero fíjate que el punto cuál es, y por ejemplo, cuando una persona tiene algún llamado específico, él no sabe dónde va a ser llamado. Entonces, ¿cómo yo veo esto? Básicamente que tú puedas ser lo más simple posible en el sentido, yo voy a colocar mi resumen en diferentes lugares y a partir de ahí yo voy a orar. Donde Dios quiera abrirme puerta, pues Él me llevará a ese lugar. Si ese lugar fuere porque Dios quiere salvar, por ejemplo, al jefe de mi departamento, o quiere salvar al gerente del área, o quiere salvar a un empleado simple, un empleado de menor nivel, pues Él me va a llevar a ese lugar. Y cuando Él quiera, Él me va a sacar de ese lugar. O sea, el problema es que no nos vemos todos en la iglesia, nos vemos todos dentro de las 4 paredes de la iglesia, nos vemos todos, porque no sirviendo en la congregación, algo que es muy bueno, pero que es ilógico, porque ya los que de la congregación están salvos. No sé si te habrás dado cuenta. Sí, claro. Por lo menos la gran mayoría, porque algunos están dentro de la congregación y no son salvos. O sea, pero por lo menos, donde está el campo misionero es en aquellos lugares donde está la persona no creyente. Y esos son todos aquellos lugares donde no son iglesia. Simple. Entonces, bueno, pero que si está la empresa, que si es pecado, bueno, lo que yo estoy haciendo, yo podría ser vendedor y pudiera yo elegir, si Dios me llama siendo vendedor de una cerveza, por ejemplo. Bueno, yo soy vendedor, pues yo lo que hago es vender un producto, ok. Bueno, Señor, ayúdame. Mira, yo estoy en este negocio, realmente este negocio induce a destruir familias. Llévame a un lugar donde yo no tenga necesariamente que vender este producto. Eso sería una salida. Pero tú decirle, o cualquiera decirle, no, ese trabajo no es de Dios. Un momentito, Dios sabía que trabajaba ahí cuando él recibió al Señor. O antes de. Dios lo conocía desde antes de. ¿Me doy a entender? Veámoslo desde aquel que se ha encontrado, que es la norma. No, que Dios te encuentra en una condición incluso de pecado y Él no te mata, Él simplemente te deja procesar eso, te deja darte cuenta de lo mal que estás y luego te da la oportunidad de salir de eso. O sea, esa es una manera de verlo. O sea, no ver simplemente que voy a dejar mi trabajo como se decía fuera del aire. Sí, claro, no, ya yo me convertí y yo trabajaba en este empleo que era de corrupción y yo tengo que irme. Próximo paso, entonces, ¿cómo yo voy a sustentar mi familia? ¿Va a la iglesia a asumir eso? Pero la próxima pregunta de la iglesia ¿es este hermano un verdadero creyente? ¿Es un verdadero creyente? Que la iglesia pueda pagarle la casa, por ejemplo, como se hace en algunas iglesias, que la iglesia pueda solventarle la comida. No, la iglesia no lo sabe. Porque cuando vemos en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos,
que las viudas eran alimentadas y que los hermanos tenían todo en común, ya nos dimos cuenta por la historia que la iglesia de Jerusalén cayó en un error pensando que Cristo venía de una vez. Sí. Vendieron todo, todo lo tenían en común, resultado, la iglesia más pobre fue la iglesia de Jerusalén. Cayeron en una crisis total que luego estaban buscando ofrendas para enviar a Jerusalén porque estaban teniendo problemas. Entonces, ¿cómo debe manejarse un hermano, por ejemplo, que es atacado por los mismos miembros de la iglesia a la que va, diciéndole que el trabajo donde está no debe ser justamente donde él tenga su sustento? Yo creo que sería muy sencillo decir, hermano, no hay ningún problema, mire, yo gano tanto, vamos a darle la oportunidad a usted y a todos los hermanos que están en esa posición, a que ustedes me reúnan, pero con carácter de obligatoriedad del salario que yo gano. Yo dejo el trabajo, vengo a servir a la iglesia en lo que Dios me consigue otro trabajo. Eso sería una buena salida, porque es más fácil criticar que solventar y que resolver. No, claro, claro que sí. No creo que nadie esté en la disposición de hacer eso tampoco. ¿Ves? Porque, y eso se da en los medios, sobre todo en los medios más limitados, donde la gente no tiene la mente muy abierta, donde la gente ve todo como pecado, donde se le ha enseñado todo como pecado, no, donde ellos se ven, yo soy un instrumento de Dios, donde yo estoy, Dios me llamó desde ahí, y yo primero debo ver si Dios quisiera salvar a alguien a través de mí, que soy un instrumento de Dios en el lugar, que Dios me puso ahí, porque es posible que el enemigo haya usado disque, supuestamente. Dios le permitió al enemigo moverme ahí, perfecto, pero Dios me quiso llamar estando ahí. Entonces lo próximo es, ok, ya yo soy salvo, por ejemplo en mi caso, y yo tengo personas que yo les prediqué cuando yo estaba en mi empleo anterior, y que hoy son creyentes y son líderes incluso de otras iglesias. Cuando me han visto, inclusive ayudé personas que no eran creyentes, y cuando me han visto, wow, yo tenía mucho buscándote, gloria a Dios, qué bueno. ¿Por qué? Porque donde yo estaba, yo entendí que Dios me tenía ahí con un propósito. Simplemente. Cuando Dios quiso moverme, inquietó mi corazón y me movió. Cuando quiso sacarme, inquietó mi corazón, puso los medios y Él me sacó. El asunto es ver a Dios regenteando nuestra vida, no ver a los hermanos dirigiéndonos de una manera incorrecta, por lo que ellos piensan. Y ese es el problema. O sea, la falta de pericia en el manejo de situaciones de los hermanos, que lo ven todo mal, pero además que no van a estar en disposición de participar, de completarte el salario para que tú salgas de esa empresa de pecado. Y cuando entonces se vira la torta y no son los de la iglesia, sino los de afuera, incluso algunos de los del trabajo que también le dicen, oye, ya yo creo que tú aquí no cabes porque realmente entendemos que no, simplemente... Pudiera ser de parte de Dios y entonces ahí me va a tocar a mí orar. Oye bien, porque Dios usa esa misma gente y es cierto. Ellos mismos dirán, no, este hombre no es de aquí, este hombre, tú deberías irte. Sí, pero ¿a dónde me voy? Van a esperar que Dios me abra una puerta. ¿Ves? ¿Qué vamos a tener ahí? Vamos a tener la mejor de las recomendaciones. Cuando yo empiece a tocar puertas, a tocar puertas, voy a tener en mi trabajo la mejor de las recomendaciones. No, este hombre se va de aquí, pero este es un bien preciado de esta empresa, porque nosotros vamos al infierno, pero ya sabemos que él se va al cielo. Pastor, entonces, para aquellos que están ahora mismo sintonizándonos, la mejor salida no es salir del empleo rápidamente, y si no tengo trabajo puedo buscar donde sea. Y no buscar donde sea, yo voy a abrirme donde Dios me quiera llevar. Yo voy a depositar mi currículum y donde Dios me quiera llevar, porque hay que tener un cuidadito, buena acotación ahí. Y es el hecho de que el enemigo puede abrirme una puerta con la intención de hacerme volver. Me explico. O sea, él abrirme una puerta, yo recuerdo un hermano muy tremendo, no he vuelto a saber de él, un negocio en la capital, un negocio de este tipo. Yo le dije, fulano, ese no es el lugar que te corresponde, ese no es el lugar más conveniente para ti ahora. Yo estoy en disposición, así lo hice, de ayudarte económicamente para que tú esperes un momento más conveniente. Ese no es el mejor lugar. Resultado final, bueno, se fue, se enfrió en la fe y al final fue expulsado del lugar. Ahora yo no lo he vuelto a ver hace años. Hace tiempo, meses, muchos meses, que me llamó en una condición muy lamentable. Estaba en México queriendo cruzar a Estados Unidos. O sea, y yo oré por él. El Señor que lo guarde, porque de Dios son las fronteras las puso el hombre. Dios es el dueño del mundo. Pero ahí está, el hecho de tu poder discernir y buscar consejería, al momento que te aparezca una oferta, me sería conveniente. No me sería conveniente porque cuando tú llegas a la fe, tú no tienes todo el discernimiento, ni toda la sabiduría para tú moverte entre un trabajo y otro. Y eso sería conveniente. Bien, vamos a una pausa y cuando retornemos vamos a seguir hablando de este tema con el pastor Víctor Calderón acerca de qué debe y qué no debe hacer un cristiano y si puede estar en una empresa secular. Ya volvemos. Está en tus manos. Esto es tu
estamos de vuelta en Tu Mejor Momento y seguimos conversando con el pastor Víctor Calderón acerca de las personas cristianas en medios seculares, cómo debe ser su manejo, cómo deben ellos esperar para salir de ese lugar o si realmente deben de quedarse ahí. Eso lo hablamos antes de la pausa. Pero ahora, pastor, nos gustaría que nos dijeran, esas personas que tienen mucho tiempo trabajando en lugares que son conocidos por, no sé, tal vez la corrupción o que ellos son nuevos creyentes, ¿cómo debería ser su manejo dentro de la empresa? Si son nuevos creyentes o si tal vez tengan mucho tiempo en la fe, no importa. ¿Cómo debería ser? ¿Cómo deberían ellos manejarse ahí entonces? Mira, todo va a depender de cómo la iglesia ayuda al creyente a crecer. Porque sin duda alguna que una persona nace hoy y en segundos, en minutos, no se le pide que salga a una empresa. O sea, que toma un tiempo lo que tú creces. O sea, Dios te llama con una condición particular. A todos nos llama con una condición particular. Y viendo desde el punto de vista del propósito de Dios, tú tendrás que crecer donde estás, porque reitero, no todo el mundo podrá. Simplemente es que no es mi decisión. Es más, no fue mi decisión llegar al reino. La decisión de llegar al reino fue Dios, fue el que me llamó, abrió mis ojos, abrió mi oído espiritual, capacitó mi corazón para creer y me ayudó a creer. ¿Ves? Entonces, ¿qué pasa? Cuando estamos en un lugar, incluso que tengamos mucho tiempo trabajando en esos lugares, el empleado debe ser un ejemplo de fidelidad. Digamos, fidelidad ¿en qué sentido? En el manejo de su tiempo. Pero el empleado va a tener necesariamente en esa empresa secular, va a tener que enfrentar retos, que Dios lo sabe desde antes que él se lo imaginara. ¿Ves? El tiempo mayor de ese creyente tiene que ser para él crecer y ver cuál es el propósito de Dios mientras lo tiene en ese lugar. Porque yo soy de opinión que lo correcto es que tú estés en un lugar que no esté sindicado, asociado con asuntos pecaminosos que sean a la clara. ¿Tú me entiendes? Lógicamente. Imagínate, eso no va a implicar que el dueño de la empresa no esté con doble libro, que no esté engañando al gobierno, que no esté robando. Eso no es tu problema. ¿No voy a entender? Sí, pero en empresas que no son que lo haga. pecaminosas. ¿No entiendes? En empresas que no son pecaminosas, porque eso escapa a tu conocimiento. Ahora bien, si tú estás ahí, lo primero es que tú crezcas, porque tú naciste ahí, pero tú tienes que crecer. Y Dios va a permitir que tú estando ahí, es mi criterio personal y particular, que Dios permita que en ti se vea la transformación. Tú pudieras ser inclusive un instrumento de Dios, de guerra espiritual, como decimos algunos, para tú ir viendo, discerniendo lo que hay en el ambiente, y por qué no, ver a qué persona Dios habrá de ministrar a través del cambio que Dios va a producir en tu propia vida. O sea, sin duda alguna, porque somos instrumentos. Él sabía que estábamos ahí. La pregunta sería, ¿por qué Dios no me dio otro trabajo o me canceló antes de llamarme? Y me canceló sin trabajo para entonces llevarme a una empresa santa y digna de un creyente. ¿Me doy a entender? O sea, creo que el punto está en que el creyente sepa que primero no debe ser sindicado de mal comportamiento en lo que tiene que ver con su horario. Tiene que aprender a orar, tiene que conocer la palabra para que él aprenda a tomar fortaleza e ir rechazando las invitaciones y situaciones que se le van a hacer en el lugar. Es decir, tiene que llegar temprano, no puede ser de esas Claro. personas que llegan No, tarde. tiene que ser una persona recta en su tiempo, porque eso es un buen testimonio del cambio. Si antes era impuntual, pues llegaré temprano. Si antes llegaba temprano, voy a llegar más temprano para orar en el lugar. Y empezar, ¿por qué no?, a colocar el ambiente, el Espíritu de Dios en ese lugar de forma tal que el Espíritu Santo pueda llegar a la convicción a personas ahí. Un paréntesis ahí, hay personas que se quejan de que ciertamente los cristianos son molestos porque toman su tiempo de trabajo para orar, para Eso leer, es incorrecto. para Yo nunca he estado predicar de dentro acuerdo del con eso. trabajo. Nunca he estado de acuerdo. El hecho de tú tomar tu tiempo de trabajo para tú predicar o lo que fuere. Pero pongámoslo de esta manera. Claro está, esa oposición va a venir de parte de Satanás para que tú no lo hagas nunca. Pero tú tienes un tiempo que es el tiempo que tú puedes usar para eso, sin duda alguna. Imaginemos que yo termine mi día de trabajo. Y son las 4:30 de la tarde y hasta las 5. Y si Dios permite que alguien se me acerque para en esa media hora, que yo terminé mi trabajo, que hice el trabajo que me correspondía hacer, que no tengo nada de deuda, ¿qué hago con ese tiempo? ¿Ponerme a ver televisión? ¿A ver cosas? ¿O permitir que si Dios hace que alguien se me acerque, poderle hablar del Señor? Nadie te podrá indicar de que tú estás tomando tu tiempo, porque ya tú hiciste lo que tenías que hacer. Ojo, entiendo ahí que si alguien se te acerca, no es que vayas a quitar No el es que trabajo tú a vas, otra no, persona. no. Es que alguien se te acerque, que es algo importante por decir, que es algo que le habrá de acontecer a un creyente que va creciendo, que la gente se le va a acercar a buscar ayuda, a buscar consejería,
a dar opiniones, a vaciar su vida, a decir lo que le pasa. A decir lo que le pasa. ¿Cuándo va a acontecer eso? Cuando ellos ven que tu vida va dando un giro en torno a lo que era antes, tus prioridades ahora. Ellos pueden ver el giro que hay en torno a tu familia, en torno a tu propio dominio propio, que ya no te ven envuelto en las actividades pecaminosas de antes. Ellos se ven ahogándose en eso y entonces se acercan. Fulano, discúlpame, yo sé que, bueno, tú estás libre, yo no tengo nada que hacer. Déjame hacerte una pregunta. ¿Qué tú vas a hacer? ¿A hacer lo que dice un hijo del otro que está evitando o que simplemente es un instrumento de Satanás para que nadie llegue porque él está en la puerta que ni entra ni deja entrar? No, en ese momento, con toda la prudencia, tú le vas a hablar a la persona. Porque cuando sea el gerente que se te acerque, ¿cuál de los empleados que va a decir este es tu tiempo de trabajo? Nadie, porque es el gerente. ¿Me doy a entender? O sea que creo que simplemente ponerse la mano de Dios, con tratar de conocer la palabra lo más que se pueda, orar antes de, orar en medio del tiempo del trabajo, ¿por qué no? Orar por la gente con la que trabajas, porque Dios habrá de manifestar su voluntad, y eso yo lo puedo vivir con los que están cerca, por algo te llamó en ese lugar, estando ahí, por algo lo hizo. Yo veo más bien el propósito de Dios al llamarte, y no el propósito de Dios al sacarte del lugar, sino antes, durante y después de. Ok, entonces sigamos con las recomendaciones. Ya dijimos que la persona debe de ser puntual, debe de cambiar su forma de rendimiento en el trabajo. Si antes era medio holgazán, debe de ser más productivo. Sí. ¿Qué otras cosas debe hacer esta persona? Bueno, que debe trabaja? ser muy obediente a sus autoridades. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que toda autoridad es establecida por Dios. No debe prestarse a chismear con otros compañeros de los jefes. Que si algo ve, él debe ir directamente donde su jefe, con mucho respeto, pedir un par de minutos y expresarse con altura. Jefe, mire, yo observé tal cosa, quería sugerirle, no sé, pero observé tal cosa, no sé si está mal, pero por lo menos quisiera decírselo, porque eso puede causarle alguna dificultad a usted. ¿Qué va a suceder? Que este jefe te va a ver a ti como un aliado, porque en vez de criticarlo, tú le estás diciendo lo que ves que él está haciendo mal, o que tú entiendes que está mal, para que él lo considere, y si le parece, él haga cambios en esa rutina, en esa práctica, que le puede afectar en el futuro. O sea, eso es una de las cosas que tendrá necesariamente que hacer. Otra cosa más es que se da en las oficinas, es que los empleados se juntan a hacer muchas veces chistes de mal gusto, chistes incluso de doble sentido. Doble sentido. Si esa práctica la hacía antes, que es normal en la persona no creyente, pues ya como creyente, él lo próximo es no es criticar, y ustedes se van para el infierno, no, tranquilo, es simplemente apartarte. Y según ellos te van apartándote del pecado, no conformándote al mundo conforme a Romanos 12, pues en esa misma medida, ellos se van a ir eximiendo y te van a ir respetando. Y te cuento que ayer estábamos jugando softball con un equipo, y es un equipo de inconversos. Pues resulta que ellos decían sus malas palabras. A mí no me hacía nada de eso. Pero el mismo umpire decía, ustedes están jugando con un equipo de cristianos, así que controlen la boca. O sea, fíjate, o sea, a mí en lo personal yo los dejo tranquilos, pues eso es que esa es su naturaleza. Yo no los voy a hostigar, porque si ellos no han recibido luz, no la van a recibir porque yo los hostigue o los mande al infierno. Entonces eso es un buen punto también, de los hermanos que por favor no iban mandando al infierno a los demás. Sí, claro está, porque es que ese lenguaje de condenación no acerca a nadie. Tú tienes que dejar ver el cambio. Lo que dice la Escritura es que antes de tú estar viendo la paja del otro, tú tienes que quitar la viga que está en tu ojo. O sea, ellos van a ser más atraídos por el cambio que se produce en ti, por el cambio en ti que tú las dejes de decir, que tú no estés haciendo cosas malas, que tú no estés robándote el tiempo del trabajo, que tú estés llegando temprano, que tú hagas tu trabajo bien, que tú respetes a tus compañeros, que respetes a tus jefes, ¿no? Que tú no trates de poner horas extras que no te corresponden, que no trates de cobrarlas. O sea, fíjate que a veces el creyente es sorprendido en malas artes, y eso no está bien. Porque el mejor testimonio de ellos va a ser el cambio que nosotros exhibimos, lo que nosotros podemos mostrar, sin duda alguna. O sea, ese asunto de estarlo condenando donde tú estabas antes, ¿no? Déjalos que ellos se acerquen inquietos. ¿Cómo tú lograste salir de eso? Y entonces tú le puedes decir, bueno, yo lo hice de esta y de esta manera. Y no, mira, yo estoy orando, estoy leyendo la Biblia, estoy congregándome y los hermanos me ayudan y eso. Y la gente entonces va a entender y decir, oh, pero mira, parece que funciona porque fulano ha ido cambiando. Eso los aproxima más que tú decirle simplemente que se van al infierno por lo que están haciendo. Ese es el problema, que los mandamos al infierno y no nos damos la oportunidad de que vean el cielo nosotros.
Ay, bueno, muchísimas gracias por estar compartiendo con nosotros en esta mañana. Si alguna persona quisiera comunicarse con usted, ¿dónde y cómo puede hacerlo? Bien, la forma de comunicarse con nosotros es a través de el 809-957-1708, ese es el número de la congregación local. Y por qué no, el 809-986-9740. Estamos en Jaina, como bien dijiste, en la avenida Río Jaina, número 27, frente al barrio Chino. Ahí le estamos a su servicio. Bueno, pastor, muchísimas gracias. Y a usted no se mueva, que en breve retornamos con todo el contenido de Tu Mejor Momento. Es tu mejor momento. Es tu mejor momento. Lamentablemente hemos llegado a la parte final de su programa Tu Mejor Momento. Será en una próxima entrega donde traeremos nuevamente todo el contenido que siempre preparamos con mucho cariño y mucho amor para usted. Sobre todo aquello que tratamos en el día de hoy, vamos a ponerlo en práctica para que luego podamos ver los frutos manifiestos. Nos vemos en una próxima entrega. Hasta la próxima. Es tu mejor